equipo transversal de gestión documental. Empezaremos con la instalación de este evento, no sin antes indicarles que el chat se encuentra habilitado para responder las preguntas que ustedes tengan sobre las presentaciones que se vayan a realizar a lo largo de esta jornada. También quisiéramos recordarles las reglas de juego para este encuentro. Buenos días, ¿se fue el audio? ¿O es general? Se fue el audio. Se fue el audio, sí. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, ya lo escuchamos. Bueno, retomo. Les estaba indicando las reglas de juego sobre este segundo encuentro del equipo transversal. Lo primero es pedirle su colaboración para poner sus micrófonos en silencio y tener las cámaras apagadas. Ustedes saben muy bien que el uso de la banda ancha en este momento en el país se encuentra en una alta demanda y queremos optimizar justamente el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las preguntas las recogeremos a través del chat que está habilitado en Microsoft Teams en este espacio de reunión y se abrirá un espacio al finalizar para responderlas. Entonces, agradecemos su comprensión y disposición y dando cumplimiento a la agenda, quiero invitar al director general del Departamento Administrativo de la Función Pública, Fernando Grillo Rubiano, quien nos hará la instalación de este encuentro transversal y enseguida tendríamos al director general del Archivo General de la Nación, la entidad aliada en este evento, para llevar a cabo toda la información acerca de este encuentro transversal. El doctor Enrique Serrano López nos acompañará después del director Fernando Grillo. Quisiera comenzar entonces con el director de Función Pública, Fernando Grillo Rubiano. Bienvenido, director. Adelante. Buenos días a todos. Ahora sí, un saludo especial a Enrique Serrano, director del Archivo General de la Nación, a Claudia Hernández, la subdirectora de Función Pública, a Adriana Inestrosa, subdirectora del Sistema Nacional de Archivos, a Adela Díaz, subdirectora de Asistencia Técnica del AGN, a Erika Rangel, subdirectora de Tecnologías de Información, Andrea Paola Prieto, secretaria general del Archivo de la Nación, pero especialmente a todos los líderes del proceso de gestión documental de las entidades del orden nacional y territorial que nos acompañan en esta transmisión en vivo por medio de Microsoft Teams. Lo primero, nos convoca a este encuentro la necesidad de aprovechar las herramientas que nos brinda las tecnologías de información para socializar los decretos que ha expedido el señor presidente de la República en virtud de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica en Colombia, específicamente en las disposiciones que tienen que ver con talento humano, contratación estatal y, por supuesto, archivística, que es lo que hoy nos convoca. El rol que desempeñan ustedes en este equipo transversal es vital para garantizar que las medidas que estamos adoptando desde el Gobierno Nacional lleguen a buen término. Ustedes son actores claves en este proceso. ¿Para qué? Para lograr el funcionamiento y la continuidad en la prestación del servicio eficiente de las entidades del Estado y de los particulares que cumplen funciones públicas, como los notarios, por ejemplo, los curadores urbanos, y para preservar la historia de lo que aquí está pasando, y de eso les hablará el doctor Enrique. En primer lugar, quiero hablarles muy rápidamente, ya lo han oído varias veces por varios medios, el decreto legislativo que hizo Función Pública, el 491 del 28 de marzo de 2020. Ese decreto tiene dos propósitos principales. El primero, ayer lo expresaba yo ante la Comisión Séptima del Honorable Senado de la República, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio eficiente de todas las entidades del Estado. Y dos, la más importante, proteger 1.200.000 servidores públicos y más de 230.000 contratistas de prestación de servicios del Estado que en el marco de esta emergencia no han parado de trabajar, como yo lo decía en algunos medios. Aquí estamos trabajando
más. Estamos trabajando hasta los domingos, no hemos parado. Hay personas que no pidieron turnos de Semana Santa como ustedes, los que están en esta conferencia, ¿sí? Y definitivamente el Estado le tocó reinventarse de un día para otro y estamos cambiando y claramente esto será un aprendizaje gigantesco y lo está haciendo. No estamos de vacaciones colectivas, no hay lugar a ello y así lo está sintiendo el ciudadano. Por esta razón y aprovechando este espacio, voy a mencionar solamente 6 principales temas que regula este decreto 491. El primero, docentes y contratistas del Estado y servidores desempeñando funciones en casa, habilitando mecanismos virtuales para garantizar trámites en casa, como lo ven en la diapositiva. En atención a la Directiva Presidencial 002 de 2020, las entidades del Estado estamos tomando desde el día 0 de la cuarentena medidas necesarias, decía, para facilitar los medios tecnológicos a los servidores públicos, a los docentes ocasionales y de hora cátedra que nos pidieron incluir expresamente de instituciones de educación pública, incluso también a contratistas de prestación de servicios para que cumplan sus funciones trabajando desde la casa. Esta figura jurídica no existía, apreciados compañeros del gobierno. La creemos con ocasión de lo que está sucediendo. Existía el teletrabajo, que es muy diferente al trabajo en casa. El teletrabajo es 3 días en la casa, 2 en la sede física. Esto es todos los días en la casa. Naturalmente sí avisando a la ARL, como hemos avisado, pero es una figura distinta. Y ayer se lo dije a los senadores y claramente absolutamente de acuerdo. También lo están haciendo ellos en las comisiones. Teniendo en cuenta entonces el mensaje del presidente de la República, en ningún caso se podrá suspender, y nos han llegado consultas, la remuneración mensual o los honorarios a los que tienen derecho los contratistas en este segundo caso, y para ello las entidades ya están disponiendo y ya se pagaron tanto las nóminas de los servidores públicos como los valores de las facturas de los contratistas, decía, de herramientas tecnológicas para gestionar cuentas de cobro y pagos de nómina. Segundo, muy rápido, porque no tiene que ver con ustedes, pero ampliación de periodos por 30 días para gerentes de hospitales, y básicamente es que nos pidieron, para no traumatizar la administración pública, que les diéramos una facultad a los alcaldes y gobernadores para ampliar por un término de 30 días el periodo institucional de gerentes y directores de empresas sociales del Estado, que se vencía el 31 de marzo pasado. Para eso habilitamos un cazatalentos de función pública, y aquí vale la cuña, estamos listos para seguir seleccionando servidores públicos de libre nombramiento y remoción en ese cazatalentos de función pública. Pero lo que atañe a los gerentes de hospitales, hemos evaluado 380 aspirantes para esos empleos a hoy, y vamos a llegar casi a 932 como mínimo, que es lo que exige los cargos que están vacantes. El tercer punto, continuidad. Perdón, interrumpo, director. Queremos hacerle la solicitud muy especial a Jackson Gaitán de silenciar su micrófono y recordarle a todos los participantes que para un mejor desarrollo, por favor, poner sus micrófonos en silencio. Continúe, director. Tercer punto, gracias, Chato. Continuidad en la atención al ciudadano, trámites y procedimientos administrativos. Un mensaje con sentido de urgencia. Primero, gratitud, porque esto no ha parado, pero nos toca hacerlo cada día visible. La administración pública no se detiene y no estamos de vacaciones colectivas, por lo que las entidades deberán continuar con su gestión institucional, en especial la orientada a la atención de los requerimientos ciudadanos. Por esa razón, ese decreto 491 dispuso, y lo está vigilando la Procuraduría Delegada Preventiva para la Función Pública, tener en las páginas de internet, de las páginas web,
los canales electrónicos habilitados para el registro y respuesta de sus peticiones. Es necesario aclarar que mientras superamos la emergencia, se amplió el plazo que tienen las entidades para atender peticiones de documentos e información pública, que pasó de 10 a 20 días, y las peticiones en las cuales se elevan consultas, que pasaron de 30 a 35 días. La ampliación de esos términos, por supuesto, no es aplicable a peticiones que estén relacionadas con la efectividad de otros derechos fundamentales, por ejemplo, caso derecho fundamental a la salud. De otra parte, teníamos que regular otra problemática, y es qué pasa si se vence un permiso, una licencia durante la emergencia, y no es posible para ese ciudadano la renovación electrónica. Entonces, se entenderá prorrogado automáticamente ese permiso, esa licencia, esa autorización, hasta un mes contado a partir de la superación de la emergencia. Muy bien. Buenas prácticas administrativas que las hay en la administración pública con ocasión de la pandemia. Cito algunas. Colpensiones habilitó una línea exclusiva de atención a pensionados mayores de 70 años que los orienta a recibir su mesada pensional a través de medios de pago habilitados por entidades financieras. Adicionalmente, en cumplimiento de lo que dispone el decreto que estoy explicando, Colpensiones ha divulgado a sus usuarios sus medios electrónicos a través de pautas radiales, página de internet, redes sociales, etc. El Ministerio de Trabajo, otro ejemplo de buen gobierno, habilitó un canal digital para recibir comunicaciones de los ciudadanos y la realización de trámites a través de la página web Mi Trabajo y el portal del Estado GovCo. Ministerio de Educación Nacional habilitó la atención a los ciudadanos a través de los canales de la Unidad de Atención al Ciudadano de forma virtual para que los usuarios puedan radicar sus peticiones, sus quejas, reclamos, etc. Y sobre todo, legalizar documentos de educación superior y utilizar el sistema virtual de respuesta. Las entidades territoriales, que aquí hay muchas en esta conferencia, alcaldías y gobernaciones, en sus páginas de internet, están resaltando los canales digitales para realizar sus trámites y atención de sus peticiones, quejas, reclamos, y esto pues ya lo tenían, esto no estamos empezando de cero, ya muchas de las entidades territoriales los tenían. Adicionalmente, todos los ciudadanos, y nos lo preguntaron ayer, pueden contactar a las entidades territoriales a través de GovCo, www.gov.co/territorial PQRDS/creación. El cuarto punto nos lo preguntó una honorable senadora ayer. ¿Qué pasa con los concursos de mérito para proveer empleos del sector público? Desde el día 1 entramos en contacto con el presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Frídole Ballén, y en coordinación con él determinamos el aplazamiento de los concursos de méritos y los procesos de selección de empleo público. ¿Para qué? Para proteger pues, a los participantes y acatar las medidas de aislamiento preventivo obligatorio. La oferta en este próximo periodo era de aproximadamente 35,000 vacantes. En ese sentido, las autoridades pues, reanudarán los concursos de carrera administrativa una vez se supere la emergencia. Pero eso está absolutamente claro en el decreto. Pero habían situaciones, procesos de selección que ya tenían listas de elegibles en firme. ¿Ahí qué va a ocurrir? Se están efectuando nombramientos y sí se pueden hacer posesiones por medios electrónicos. De esta manera, los servidores que sean nombrados y tomen posesión durante el periodo de la emergencia sanitaria van a estar en la etapa de inducción y en el periodo de prueba se va a iniciar una vez se supere la contingencia. Quiero hacer énfasis en que el aplazamiento de estos concursos no afecta los concursos internos o la selección para proveer un cargo en provisionalidad o nombrar personas
doctor Enrique, en cargos de libre nombramiento y remoción que puedan necesitar el Archivo General de la Nación o todas las entidades que aquí nos están acompañando. Para esa selección, la función pública sigue funcionando en pleno y, al contrario, reforzamos el Casa Talento con un equipo adicional y tenemos 6 psicólogas y el doctor Francisco Amezquita disponible para hacer exámenes y tratamos de entregarlos hasta hoy en 2 días. El tema de firma digital para actos administrativos, y esto tiene que ver con los expedientes electrónicos y con la archivística digital. Lo regulamos en ese decreto y dijimos, conforme al artículo 11 del decreto 491, los documentos que se generen por los servidores públicos en el ejercicio de las funciones bajo la modalidad de trabajo en casa tienen que suscribirse por medios electrónicos, es decir, usando la firma digital. Pero, como sabíamos que en la administración pública, no en todas partes, tenemos firma digital y menos en la Colombia profunda, se podrían firmar los documentos de manera autógrafa y posteriormente incluso hasta escanearlos o digitalizar su firma y adherirla al documento, al acto administrativo que se esté expidiendo. Esto lo hicimos como una medida excepcional para dotar de validez esos actos administrativos y naturalmente siempre circunscritos al periodo en que dure la emergencia. El tema de seguridad de los servidores públicos y contratistas. El reporte de servidores públicos y contratistas a las ARL, como lo indica la segunda parte de esta diapositiva. Para facilidad de los empleadores y de los contratistas, publicamos en la página web de Positiva la información pertinente para que ustedes puedan realizar los reportes de los servidores públicos y contratistas en trabajo en casa. Y en aquellos casos en que el número de servidores públicos y contratistas sea superior a 10, pues el empleador o contratante tiene que remitir a la dirección de correo electrónico ricardo.martinez@positiva.gov.co la base de datos de quién está trabajando en casa, que es prácticamente el 90% de la administración pública. Eso lo estamos haciendo desde el día 1 y de acuerdo a la encuesta que hicimos, y aquí muchas gracias a sus compañeros secretarios generales, porque todos, de cara a la audiencia informal que yo sostuve ayer con el doctor Klopatovsky, con el director de Planación Nacional, mandaron información que va a ser muy valiosa para poder probar que el Estado sí está trabajando bien y está trabajando en casa, naturalmente con los desafíos que esto implica, pero hay pruebas que evidencian eso y lo tenemos documentados. De otra parte, todos ustedes como líderes de la gestión documental, archivística de las entidades, son vitales para que logremos una exitosa transformación digital del Estado que aquí se aceleró. Y como lo decía el consejero TIC, el doctor Víctor Muñoz, en una alocución con el señor presidente, esto es una oportunidad en esta materia y también lo es en materia archivística, a mi juicio. En ese sentido, en complemento con lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo, el presidente de la República y el Ministerio TIC y Función Pública, y también estuvo muy presente el doctor Serrano, incluimos en el decreto ley antitrámites que se expidió, gracias a Dios, en noviembre del año pasado, un capítulo que ya establecía obligaciones para las autoridades en materia de uso masivo de tecnología en los procesos, procedimientos y sobre todo en los trámites. Y tenía un capítulo relacionado con archivos digitales. Recuerdo reuniones que hacíamos, doctor Enrique, con el director de Colombia Compra Eficiente antes de la expedición de esta norma. Entre los principales lineamientos, y vale la pena recordar en este equipo transversal los capítulos de ese decreto ley antitrámites que tienen que ver con esto, se encuentra la obligación del uso
de canales digitales en todas las comunicaciones entre autoridades administrativas. Asimismo, en ese decreto se previó el uso obligatorio de los servicios ciudadanos digitales. ¿Para qué? Para lograr mayor nivel de eficiencia en la administración pública y una mejor interacción con los ciudadanos, pero sobre todo con los usuarios, garantizando el derecho a la utilización de medios electrónicos en el marco de la transformación digital del Estado. Dentro de los temas abordados y muy pertinente para el adecuado manejo de la información en medio de un estado de emergencia como en el que estamos, el decreto ley señala la obligación para las entidades de garantizar la interoperabilidad de la información de las bases de datos públicos para evitar que se le exigiera a los ciudadanos entrega de información que ya puede ser consultada directamente por las autoridades. Eso sí que es importante. Por ejemplo, ayer nos estaban pidiendo los senadores que no permitiéramos que a un pensionado le exijan documentos que ya tiene el Estado. Entonces, estamos encima de eso con la Superintendencia Financiera y otras entidades del sector que regula el tema pensional. El uso y reutilización de la información que reposa entonces en las bases de datos o sistemas de información se tiene que efectuar bajo los principios y reglas de protección de datos personales, por supuesto, señalados en las normas vigentes, conforme a los protocolos de clasificación, reserva y protección de datos que tenemos que seguir las entidades del Estado para usarlos. Vale la pena destacar que para este efecto no se requieren hacer convenios y menos en esta época o contratos administrativos. Es importante tener en cuenta que en virtud del decreto ley que estoy haciendo alusión, las autoridades tenían que integrar a su sede electrónica todos los portales, los sitios web, las plataformas, las ventanillas únicas, aplicaciones y soluciones existentes que permitieran realizar trámites de cara a los ciudadanos eficientemente. Las autoridades tienen que identificar en la sede electrónica los canales digitales oficiales de recepción de solicitudes, peticiones y de información, tal como lo reitera el decreto 491 y el decreto ley antitrámites. En esta misma línea, el portal único del Estado colombiano sería la sede electrónica, o es compartida a través de la cual los ciudadanos accederemos a la información y estamos accediendo para saber cómo se adelantan los trámites ante las autoridades. Para finalizar, quiero decir, esto lo va a recalcar seguramente el doctor Enrique, que el decreto ley antitrámites, y esto no es nuevo, y lo dijimos en la locución con el presidente al explicar el 491, respecto a la gestión documental, electrónica y a la preservación de la información, dice cosas. Así, en el artículo 16 establece que las autoridades que realicen trámites, procesos y procedimientos por medios digitales tienen que disponer de sistemas de gestión documental electrónica y de archivo digital, asegurando conformación de expedientes electrónicos de tal manera que tengan 3 características: integridad, disponibilidad y autenticidad de la información. Y esto será absolutamente clave de cara a la historia de la administración pública colombiana en el marco de esta pandemia, donde claramente estamos demostrando que sí podemos. La emisión, recepción y gestión de comunicaciones oficiales a través de diversos canales electrónicos, dice esa norma, deberá asegurar un adecuado tratamiento archivístico y estar alineado con la gestión documental electrónica y de archivo digital de acuerdo a las directrices que imparta el Archivo General de la Nación. Las autoridades, entonces, tenemos que generar estrategias que permitan el adecuado manejo de documentos electrónicos
y por supuesto garantizar la disponibilidad y el acceso a largo plazo conforme a los principios archivísticos definidos por el Archivo General de la Nación en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Con esas palabras, yo cedo la conferencia al doctor Enrique Serrano, director del Archivo General de la Nación, quien va a socializar los lineamientos que ha expedido el archivo y los actos administrativos, en especial la circular que oportunamente se expidió para la administración de expedientes y comunicaciones oficiales en relación con la emergencia. Finalmente, lo que debo decir es que desde el Gobierno Nacional continuamos haciendo un llamado para que sigamos aportando desde nuestras entidades en esta batalla contra el COVID-19, la cual está exigiendo que el Estado funcione de una manera incluso más efectiva y lo está haciendo, dando cumplimiento a todas nuestras responsabilidades, señalando claramente cómo no estamos de vacaciones colectivas y que nuestra prioridad son todos los ciudadanos, nuestras familias y por supuesto nosotros mismos. Muchas gracias y bienvenidos a más de 200 personas que están conectadas aquí. Doctor Enrique. Muchas gracias, doctor Grillo, doctor Fernando Grillo. Para mí, como director del Archivo General de la Nación, es un placer, un honor estar el día de hoy explicando, complementando las medidas que ya el gobierno colombiano ha establecido en virtud de la emergencia en la que nos encontramos. Y por eso sea esta la ocasión para explicar del modo más breve posible en qué consisten esas medidas y cuál es su alcance, cuál es la naturaleza de las mismas y qué tipo de obligaciones implican para las entidades públicas colombianas y para el funcionamiento general del Estado. En primera instancia, quisiera decir que efectivamente una emergencia como la que estamos viviendo es histórica, muestra de modo muy dramático cómo el mundo ha cambiado y cómo las reacciones que el mundo debe tener, y en este caso las sociedades como la nuestra están obligadas a tener, implican en primera instancia serenidad, temple, firmeza, la convicción de que hemos hecho bien parte del camino y a pesar de las dificultades del presente, seguiremos haciendo bien las cosas. Quiero reiterar un poco lo que ha dicho el doctor Fernando Grillo. Desde Función Pública, el Estado no se detiene y una de las pruebas de ello es que no solo hemos producido todas estas reacciones, todos estos mandatos y circulares y lineamientos a través de los cuales estamos reaccionando frente a la situación presente, sino que esto implicará y ha implicado, de hecho ya para nuestros funcionarios, una gran cantidad de adaptaciones, de esfuerzos, de aprendizajes que es hora de reconocer públicamente. El hecho de que sigamos trabajando a pleno pulmón está respaldado en el hecho de que hemos producido cosas nuevas en muy poco tiempo y nos estamos adaptando a toda velocidad a los desafíos que este momento impone. Es por eso que de manera breve y cordial quisiera yo presentar de manera general, puesto que ya funcionarios del Archivo General de la Nación explicarán de manera muy cabal la circular externa 001 del 2020 sobre administración de expedientes y de comunicaciones oficiales. El Archivo General de la Nación tiene por meta preservar no solo la memoria nacional, sino la forma en la que se producen los documentos, es decir, la política de gestión documental cuya naturaleza afecta a todas las instituciones de manera constante. No solo lo que hemos hecho antes debe ser preservado, debió haber sido realizado con
el cabal respeto de la archivística, sino lo que estamos haciendo ahora a través de todos los soportes. Los soportes pueden cambiar, efectivamente, pero las comunicaciones oficiales, las comunicaciones externas cuya naturaleza hace que se cumplan los derechos de los ciudadanos, siguen teniendo todo el rigor y todo el valor que tradicionalmente han tenido, y por esa razón, puesto que cumplen funciones públicas, deben ser tratadas con un respeto casi sagrado. Eso es lo que, en este caso, la circular externa del decreto 491 del 28 de marzo de 2020 y sus implicaciones ha producido, en este caso, en el Archivo General de la Nación, nos ha llevado a dar unas pautas sobre administración de expedientes en estos momentos de contingencia, y frente a la excepcionalidad de que prácticamente todo lo que se está produciendo hoy y seguramente lo que seguirá produciendo en el futuro de manera cada vez más intensa tendrá como soporte el ámbito de lo electrónico, el ámbito digital. Los documentos ya no solo electrónicos en el sentido tradicional de la palabra, sino los nativos digitales se están convirtiendo en la orden del día. Por esa razón, irremisiblemente, la administración de expedientes, el retiro de los mismos, el control de los documentos, el retorno de los mismos, están cambiando para que esa administración tenga unas reglas nuevas, claras, accesibles a todos los funcionarios en todo el Estado, sobre sus protocolos, sus inventarios, sus hojas de control, etcétera. Por esa razón se ha convertido en algo tan importante, tan fundamental, el que la administración de las comunicaciones oficiales adquiera una lógica mucho más firme de la que tradicionalmente ha tenido, que entre otras se ha distinguido por su firmeza, pero tratando de hacer frente a los desafíos que en materia de comunicaciones oficiales el presente está imponiendo. Es decir, la aparición de criterios, de medios, de responsabilidad y de garantía que sirvan para que la autenticidad, la fiabilidad, la integridad y la utilidad de las comunicaciones oficiales esté en todos los instantes garantizada. El asunto de la firma electrónica, de manera que su confiabilidad, su seguridad jurídica y su eficiencia sean cada vez mayores, de manera que también la incorporación de equipos interdisciplinarios permitan evaluar constantemente la calidad y la autenticidad de las comunicaciones oficiales. Todos esos elementos que a través de correos, de sedes electrónicas, de líneas de atención, de canales de comunicación digital, responden de manera cabal a las peticiones de los ciudadanos. Al fin y al cabo, trabajamos para los ciudadanos, para garantizar sus derechos, para que los documentos y los expedientes que los protegen estén solo en buen estado, sino que conserven durante todo el tiempo debido su autenticidad, su completitud, sus características básicas, de modo que la posibilidad de deformarlos o de intervenir sobre ellos sea mínima. Esa es la labor del Archivo General de la Nación. Agradecemos de modo cabal a la función pública por habernos dado la oportunidad de participar y de aclarar todos estos asuntos en medio de unas dificultades como las que estamos viviendo, y sin embargo, pues haciendo eco de una extraordinaria posibilidad de mejorar. Al fin y al cabo, y de eso se trata fundamentalmente, nosotros hacemos todo por que nuestra función, nuestra misión se cumpla de un modo permanente. Así trabajan funcionarios, incluso horas extras. En las circunstancias actuales han tenido que inventarse y reinventarse y revisar varias veces los métodos con los cuales trabajan. De hecho, esa labor es permanente. Nos ha llevado hasta el día de hoy, hasta esta comunicación 01 del 2020,
pero seguirá siendo día a día, mes a mes, la característica, en este caso, del Archivo General de la Nación, cuyo compromiso no se cambia, no se rompe, no se interrumpe. Está directamente ligado, como lo dice el doctor Grillo, a una gestión armónica con el entorno en el que nos encontramos y a la posibilidad de garantizar la memoria de la nación y el manejo adecuado de documentos por parte de todos los entes públicos. Esa misión tan honrosa y tan fundamental, estamos cumpliéndola y podemos decir con orgullo que cada día es mejor, cada día se hace con más seriedad, con más compromiso y en el futuro pues garantiza para una nación como la nuestra que el acervo sobre el cual vivimos y que garantiza nuestros derechos es confiable, está bien tratado, se maneja con los criterios científicos que las circunstancias exigen, etcétera. Por eso quiero cerrar esta breve participación diciendo que el Archivo General de la Nación de Colombia se compromete, está comprometido ya con la dificultad y con las complicaciones que este asunto supone para los colombianos en general, para los entes públicos y de manera particular para los trabajadores del Archivo General de la Nación, de modo que garanticemos sus derechos, que sus trabajos sigan en la ruta en la que hasta ahora se han encontrado, es decir, como expresiones de una forma de ser y de pensar que no se rinde, que enfrenta con firmeza todas las dificultades y que responde de manera imaginativa, serena, sobria y permanente a los desafíos de una nación como la nuestra. Muchas gracias. Agradecemos al director general del Archivo General de la Nación, Enrique Serrano López, y al director general del Departamento Administrativo de la Función Pública, Fernando Grillo Rubiano, por la instalación y todo este contexto amplio sobre este equipo transversal de gestión documental y los avances que está haciendo la administración pública también en medio de esta situación de emergencia sanitaria. Continuando con nuestra agenda del encuentro del equipo transversal, queremos dar paso a la socialización de la circular externa 001 de 2020, en donde también tenemos un anuncio para ustedes, nuestros queridos participantes. Se habilitará al final, debido a la importancia de esta circular, un espacio para responder las preguntas directamente sobre este elemento en particular. La presentación estará a cargo de Adriana Inestrosa, subdirectora del Sistema Nacional de Archivos, y de Adela Díaz, subdirectora de Asistencia Técnica y Proyectos del Archivo General de la Nación. A las dos, muchísimas gracias por su tiempo y disposición y bienvenidas a este encuentro. Adelante. Muy buenos días para todos. Es un placer estar con ustedes en esta reunión, precisamente tratando un tema que nos convoca y que es de bastante interés para todos, que es esta circular externa 01 del 2020. Sin embargo, vale la pena que no solo nos presentemos cada una, en este caso está Adriana Inestrosa, estoy yo, como bien lo mencionan, que soy Adela Díaz, sino también está Erika Rangel, que es la subdirectora de Tecnologías de la Información y Documento Electrónico, que también nos acompaña. Entonces será a cargo de las tres la presentación que realizaremos a continuación. ¿Listo? Bien, entonces, para iniciar, podemos darle clic al siguiente slide, por favor. Gracias. Precisamente, la circular externa 01 del 2020 se enfoca en tratar esos lineamientos para la administración de expedientes y comunicaciones oficiales, la cual emitimos, en este caso, el 31 de marzo. ¿A quién está dirigida esta circular? A todo nuestro espectro, es decir, a las entidades de la administración pública en sus diferentes niveles, las entidades que cumplen funciones públicas, los archivos privados de interés público y demás organismos regulados por la Ley 594 del 2000. Gracias.
Para tratar entonces el tema de esta circular y los demás, y demás obviamente ítems que bien la componen, pues tenemos la siguiente agenda, que vale la pena que tengan obviamente atenta nota para que al final, como bien se ha dicho a lo largo de esta reunión, podamos atender pertinentemente todas esas grandes inquietudes que nos acogen día a día. Vamos a iniciar entonces con una sección de antecedentes, seguido por el primer tema, que es administración de expedientes, seguido por administración de comunicaciones oficiales y por ende las preguntas respectivas. Gracias. Bien, para tratar nuestro tema de antecedentes que fundamentan la elaboración de esta circular externa, nos vimos en este escenario en un punto importante, en una reflexión, como bien lo ha mencionado el doctor Grillo y el doctor Serrano, en donde precisamente esta situación actual, este actual escenario nos deja una gran enseñanza, en la cual se propone una adaptación acelerada que en tiempos de crisis nos incita a reinventarnos, de tal forma que la creatividad, en ese caso la oportunidad y el ser propositivos nos lleva precisamente a no perder el norte. Y en este caso, este norte está fundamentado en este slide, que es precisamente el de los antecedentes que bien van a fundamentar el ámbito de esta circular. Por lo tanto, Adriana, te cedo la palabra. Muchas gracias, Adela. Evidentemente, tenemos 3 decretos importantes, sumado también a la directiva presidencial. El decreto 417 de 2017, por el cual se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. El decreto 457, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por esta pandemia del coronavirus y el mantenimiento del orden público, y evidentemente la directiva presidencial. Esta directiva presidencial número 2, por medio de la cual se adoptan las medidas para atender la contingencia generada por el COVID, siendo fundamental el uso de las tecnologías y las telecomunicaciones. Paso seguido, y ya nos lo explicaba muy bien el doctor Fernando Grillo, de la importancia del decreto 491 del 2020, con unos aspectos bien interesantes y bien importantes en el cual, para efectos de esta circular externa 001 del Archivo General de la Nación, jugó un papel fundamental el apartado que él bien nos señalaba relacionado con la firma y la excepción que tenemos en estos momentos para firmar documentos, dada el trabajo que tenemos en casa. Evidentemente, paso seguido, nuestra fundamentación normativa también está en el marco de la Ley 594 del 2000, nuestra Ley General de Archivos, por la cual se establecen las reglas, principios generales que regulan la función archivística en nuestro Estado colombiano. No podemos tampoco olvidar nuestro acuerdo 060 del 2001, por el cual se establecen las pautas por las cuales se administran las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas. Este es nuestro marco normativo, el cual sigue siendo vigente y, como bien ya se ha señalado por los diferentes actores que han estado presentes en esta intervención, nos obliga a reinventarnos, pero nos obliga también a blindar a nuestras instituciones respecto de la labor que se nos ha encomendado en los equipos de gestión documental, dependencias, como estemos denominados en nuestras instituciones, que bien se nos ha encomendado de ser los custodios y ayudar al cumplimiento de estas actividades. Entonces, nuestra circular, la 001 del 2020 del Archivo General de la Nación, tiene 2 aspectos importantes que vamos a tratar en nuestra reunión del día de hoy. El primero es administración de expedientes y el segundo es la administración de las comunicaciones oficiales. Siguiente, por favor. Para la administración de los expedientes, para la administración de los expedientes tenemos aquí una imagen que es bien representativa. Nuestras entidades están trabajando tanto en el soporte análogo como en el soporte digital. Entonces, nuestra circular tiene 3 aspectos importantes
que tenemos que llamar la atención en estos momentos. El retiro de los expedientes es el primero, el segundo, el control de los documentos y el tercero, el retorno de los documentos en el momento en que termine este aislamiento social. Para la administración de los expedientes y en relación con el primer punto, retiro de los expedientes. Siguiente, por favor, gracias. Lo primero que el Archivo General de la Nación exhorta a todas las entidades es a evitar el retiro de los expedientes. Sin embargo, no podemos ser ajenos a que se presenten estas situaciones. Luego, lo siguiente que estamos sugiriendo y estamos recomendando es que frente a este retiro temporal de los expedientes, por favor, establezcamos protocolos y procedimientos en los que demos esos lineamientos de cómo pueden ser retirados esos soportes, ya sean físicos o digitales. Resulta mucho más sencillo hacer retiro de soportes digitales, incluso de hacer acceso en línea a estos expedientes, a estos documentos. Sin embargo, pues no somos ajenos a que se puedan llegar a presentar estas situaciones. Entonces, supremamente importante trabajar en esos procedimientos y lineamientos para ese retiro temporal de los expedientes. Lo siguiente, también, y deberíamos ya tener en nuestras instituciones temas de digitalización de nuestros expedientes. Sin embargo, pues nuevamente aparece esta recomendación que si las instituciones se ven abocadas porque no lo venían realizando de una manera determinada o sus enfoques y sus necesidades estaban hacia otros aspectos relacionados con la gestión documental y ahora se ven en la necesidad de digitalizar expedientes para poder hacer consulta de estos documentos, la recomendación es nuevamente que haya protocolos que estén elaborados donde la seguridad de la información sea un aspecto preponderante, donde se tengan en cuenta las tablas de control de acceso y el índice de información clasificada y reservada para poder acceder a estos documentos. La siguiente recomendación que tenemos, aspecto que enfatizamos en este primer punto de retiro de expedientes, es el ingreso al sistema de gestión documental electrónicos de archivos. Sabemos que posiblemente muchas entidades no lo tienen. También estamos abocados a que los flujos de información y el alto consumo de datos nos impidan en un momento determinado acceder a estos sistemas. Lo importante y lo que queremos enfatizar es que se establezcan mecanismos de control y acceso seguro para garantizar el registro y las trazas de auditoría. Nosotros nos estamos preocupando por facilitar las cosas a nuestros usuarios, pero no podemos olvidar que también pueden haber personas queriendo entrar a nuestras instituciones y esta es una tarea que tenemos que trabajar de manera interdisciplinaria con los equipos de informática, de seguridad, las oficinas de sistemas que puedan existir en nuestras organizaciones. El segundo aspecto del que trata la administración de los expedientes, siguiente, por favor, es el control de los documentos. No podemos olvidar el control de los documentos. Aquí nuevamente hablamos de la importancia de tener un protocolo donde podamos establecer el traslado seguro de la información, donde podamos identificar los documentos que se están elaborando y donde haya una entrega identificando los responsables en el momento en que se hayan retirado de manera temporal los expedientes. Por supuesto, entran a jugar un papel preponderante elementos como el inventario documental, nuestro tan conocido formato de inventario documental. Este es un elemento fundamental de control de nuestras unidades de conservación conocidas como expedientes. Ya también vemos la importancia y quienes trabajamos en la gestión documental efectivamente encontramos que la hoja de control es un elemento descriptivo fundamental también para el control de los documentos que se han incorporado o que se van a incorporar a los expedientes. Luego es fundamental que exista dentro de nuestros protocolos esa función, esa actividad de actualización de la hoja de control.
Para finalizar, y no menos importante dentro del control de los documentos, recordar la importancia que tiene la integración para incorporar los documentos a los expedientes que correspondan. Esta es una actividad que está establecida dentro de nuestra Ley General de Archivos en el artículo 22 dentro de los procesos archivísticos. Para nosotros es fundamental mantener la organización de nuestros expedientes. El tercer y último aspecto que trata nuestra circular en relación con la administración de los expedientes es el retorno de los documentos o los expedientes a nuestras instituciones. Es fundamental que también tengamos protocolos para realizar limpieza y desinfección de nuestros expedientes o de los documentos cuando vayan a retornar a nuestras instituciones. Sabemos o lo poco o mucho que podamos saber sobre este virus, o porque lo están estudiando, es un virus que permanece en los diferentes soportes durante un determinado tiempo. En el área de conservación de nuestra Subdirección de Patrimonio ya se expidió también unas recomendaciones para el tratamiento, limpieza, desinfección de los elementos con los que trabajamos. Es verdad que nuestro soporte más preponderante, de mayor uso, es el soporte papel. Sin embargo, también estamos trabajando con otra clase de soportes. Podemos trabajar con memorias, con discos duros. Estos soportes también deben ser objeto de limpieza en el momento en que lleguen a retornar a nuestras instituciones. Entonces, es fundamental que reciban la orientación que se ha brindado por parte del Archivo General de la Nación en estos lineamientos. Para finalizar, pues una breve ruta entonces de lo que significa o la importancia que le queremos dar a este primer apartado de administración de expedientes. Primero, evitar el retiro de los expedientes físicos de las entidades, preferir un método de digitalización para hacer consulta en línea de los expedientes, en lo posible incorporarlos a nuestros sistemas de gestión electrónicos de documentos de archivo, si lo tienen las instituciones. Si no lo tienen, por favor, no podemos parar nuestro servicio a la ciudadanía. Ya bien, también nos lo mencionaban nuestros directores en este momento cuando iniciábamos esta charla. Supremamente importante, elaborar protocolos y procedimientos, controlar los documentos y los expedientes con actas, con los formatos de inventario documental, con las hojas de control de los documentos para cada uno de los expedientes. Garantizar por sobre todo la integración de estos documentos a los expedientes cuando retornemos a las instituciones. Elaborar mecanismos de control y acceso seguro para el ingreso a los sistemas de gestión electrónicos de documentos de archivo o los repositorios de archivos que estén administrando en sus instituciones. Y una vez cesen las medidas, las entidades deberán aplicar procesos de limpieza y desinfección a los documentos que retornen a la entidad. Recordemos, la protección de nosotros, de las personas, es absolutamente importante y prioritario. Damos continuidad a la administración de las comunicaciones oficiales. Gracias, Adriana. Precisamente ese primer apartado de la circular, esta administración de expedientes, sé que ha suscitado en ustedes muchas inquietudes, por supuesto, pero aún así vale la pena que nos escuchen hasta el final, porque muchas de esas quizás podrán responderse en este apartado también, que es bastante, en este caso, esencial y fundamental para dar continuidad en la gestión administrativa. Precisamente, la Administración de Comunicaciones Oficiales es el punto de partida de muchos, en ese caso, trámites. De ahí que en este escenario, cuando hablamos precisamente de preguntarnos ¿y cómo vamos a actuar en esta situación de pandemia? ¿Cómo vamos a recibir las comunicaciones? ¿Cómo emitimos esas comunicaciones? Y obviamente, ¿cómo vamos a dar esas respuestas precisamente bajo los criterios mencionados? Es ahí donde nosotros también planteamos las siguientes recomendaciones esenciales para la gestión. Dale clic, por favor. Punto número 1. Ya lo hemos dicho, lo dijo Adriana, y esto no es nuevo.
hablar de comunicaciones oficiales es nuevamente retornarnos a lo que bien dice el Acuerdo 060 del 2001, acuérdate, 2001, y bien lo que también la Ley General de Archivos ha suscitado en muchas de esas situaciones. Nos están diciendo, señoras y señores, debemos elaborar unos procedimientos y unos protocolos que nos ayuden a, en este caso, definir precisamente criterios que nos permitan la recepción de los documentos, el registro, plantear horarios flexibles, formalizar escenarios de entrega, de alistamiento, distribución y entrega final de la información. ¿Esto qué implica? Que precisamente cuando hablamos de generar un procedimiento es que nosotros nos sentemos a reflexionar al interior de nuestras organizaciones y nos preguntemos entonces cómo es que lo vamos a hacer, bajo precisamente el norte que siempre se ha planteado. Obviamente, en estos escenarios tú dices, pues obvio, si fuera, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Por supuesto que es una gran pregunta, pero bien, ya lo decía el doctor Serrano, el doctor Grillo, eso nos incita precisamente a reinventarnos. Y a partir precisamente de los lineamientos, porque no estamos buscando salirnos de los lineamientos, poder entonces en este caso visualizar soluciones que ya están planteadas. Obviamente es importante que esto lo demos a conocer en nuestras páginas web, establezcamos canales oficiales de comunicación mediante el cual le digamos a nuestros ciudadanos cómo es que vamos a prestar este servicio y de ahí precisamente cómo es que vamos a dar respuesta a las peticiones que nos llegan. Estamos trabajando día a día dando lo mejor de nosotros y precisamente el hecho de comunicarle a estos ciudadanos nos permite a través de nuestras páginas web tener un contacto cercano con ellos, decirles que estamos ahí con ellos, preocupándonos obviamente por resolver esas inquietudes. Sin embargo, algo muy importante entonces es que al interior de nuestras organizaciones debamos definir esos responsables. Entonces uno dice, ¿quién será el responsable para proyectar, elaborar, firmar, dar trámite y realizar entonces la organización nuevamente la información? Me remonto entonces a lo que dice nuestra Ley General de Archivos. Todos somos responsables como servidores públicos. Y en este caso, y como colaboradores obviamente de la gestión. Estamos hablando que el responsable obviamente se debe definir en este procedimiento y protocolo, pero todos tenemos que ver en esta situación. Somos un equipo de trabajo en donde obviamente algunos tendrán que proyectar, otros tendrán que revisar, otros que tendrán que firmar. Y obviamente de ahí se da el trámite y demás, obviamente procesos que darán cumplimiento a esa gestión. Pero en este escenario sí es necesario que entonces reflexionemos al interior de nuestra organización para que nos permita identificar y obviamente ratificar en ese protocolo quiénes seremos los involucrados para llegar a tan loable tarea. Y obviamente las entidades deberán garantizar ese control, ese ingreso, la salida y la distribución de las comunicaciones, precisamente para que después, obviamente, después de que pase esta crisis, bueno, digámoslo, esta oportunidad de mejora quizás, vamos a hablar de cómo vamos a hacer para que esos originales nuevamente van a reposar en nuestros expedientes. Precisamente a partir de los lineamientos que ya dan los actuales decretos es importante que nos sentemos entonces a reflexionar cómo es que entonces vamos a hacer estos controles que garanticen realmente el trámite. De ahí que es importante que se tengan en cuenta estos lineamientos, porque obviamente debemos con estos ítems reflexionar inicialmente en ese cómo entonces lo vamos a realizar. Ahora bien, ¿qué pasa si no cuento con los medios tecnológicos? Pues entonces nos toca nuevamente visibilizarnos al interior y saber cómo entonces vamos a responder. Pero bien lo estamos diciendo, ya hay herramientas, el tema es saberlas integrar y aportar. Ahora, debemos entonces como servidores velar por una serie de condiciones, unos criterios que son importantes también analizar, que a continuación precisamente bien Erika nos va a exponer y que vale la pena precisamente que se dé claridad ante el asunto. Dale, claro que sí, dale Erika. Bien, es importante tener en cuenta las características
de esos documentos que se están produciendo independientemente del medio o el soporte donde se estén almacenando. Las características que deben cumplirse sí o sí es autenticidad, fiabilidad, integridad, usabilidad o disponibilidad. La primera característica tiene que ver con generar documentos auténticos que permitan identificar que esos documentos fueron creados por la persona o por la institución que afirma haberlo hecho en el tiempo y en el momento en el que fueron creados. La fiabilidad representa la forma exacta en el evento que dice cómo fueron creados. La integridad tiene que ver con que los documentos no han sufrido ninguna alteración después de que ese documento fue declarado como documento de archivo. Y la usabilidad y la disponibilidad tiene que ver con que el documento, durante el periodo legal que así se establezca, permita su reproducción. Y esto tiene que ver con temas asociados a preservación digital y con los tiempos establecidos por la tabla de retención documental. Siguiente. Para poder darle a los documentos estos atributos o estas características, existen un conjunto de actividades o mecanismos tecnológicos para poder contribuir al logro de esas características. Existen unos mecanismos técnicos, tecnológicos, como la firma digital, como la firma electrónica, como el código seguro de verificación, como marcas digitales, como un hash, que ahorita más adelante les voy a contar de qué se trata, pero existen también otros mecanismos no tecnológicos, unos mecanismos a nivel de proceso, a nivel de procedimiento, que permitan controlar quién creó el documento, quién lo archivó, quién lo almacenó, quién tenía los roles y perfiles para manipularlo, para revisarlo, para guardarlo y para compartirlo, como son los procesos de auditoría, la definición de roles y permisos, y obviamente para garantizar esa disponibilidad futura a los mismos se necesita aplicar una serie de técnicas y estrategias de preservación digital. Todo lo anterior enfocado en la realización y la documentación de unos procesos internos que permitan darle estas características, ya sea a los documentos físicos que se están elaborando actualmente o a los documentos electrónicos. Siguiente. Siguiente. Bueno, seguramente con esta situación que estamos viviendo actualmente han surgido muchísimas dudas sobre los diferentes tipos de firmas que existen, cómo puedo aplicarlas y si cada uno de estos mecanismos de firma cumplen con unos criterios que le van a dar valor probatorio a los documentos que estoy generando actualmente. Dentro de las categorías de firmas que hemos podido identificar, se encuentra pues la firma tradicional o la firma manuscrita, la firma electrónica, la firma digital, la firma escaneada y la firma mecánica. Voy a tratarlos de explicar brevemente el alcance, el concepto general de cada uno de estos tipos de firma, el alcance y los atributos de seguridad jurídica y cómo deberían aplicarse dentro de cada una de sus organizaciones. Por fin pude. Hola. Listo. Continuemos. Es importante mencionar que la firma es un elemento de seguridad jurídica y que cuando se traslada a los medios electrónicos puede tener la misma validez de la firma manuscrita. Eso sí, siempre y cuando se incorporen ciertos atributos. Entonces, inicialmente, en algunas instituciones todavía funciona la firma tradicional o la firma manuscrita, la cual constituye un rasgo signo impuesto del puño y letra de una persona sobre un documento. Ahorita estamos hablando y muchísimo, sobre todo con la masificación del uso de las tecnologías y con esta crisis que estamos viviendo, se están utilizando otros mecanismos de firma a través de medios electrónicos. Entonces, este es el caso de la firma digital o la firma electrónica. Sin embargo, la ley establece que para que tenga la misma fuerza y efectos de una firma manuscrita, esta firma debe tener unos atributos fundamentales. El primer atributo es que
que la usa es susceptible de ser verificada. Otra característica es que esté bajo el control exclusivo de la persona que la usa, que esta firma esté ligada o asociada al documento, de manera que si el documento cambia, si el documento tiene alguna modificación, automáticamente la firma, sea la firma electrónica o la firma digital, se invalida. Y que este tipo de firma que se utilice debe estar conforme a las demás reglamentaciones adoptadas por el gobierno nacional. Erika, discúlpame que te interrumpa. Agradecemos a las personas que se están uniendo en este momento al encuentro transversal de poner sus micrófonos en silencio para de esta manera poder desarrollar de una mejor forma la presentación del Archivo General de la Nación. Muchísimas gracias. Continúa, Erika. Bien, siguiente. Otro concepto que seguramente hemos escuchado por estos días es la firma electrónica, pero ¿realmente sabemos qué es la firma electrónica? Pues bien, la firma electrónica no es otra cosa que la aplicación de métodos como códigos, contraseñas, aplicación de datos biométricos, utilización de claves criptográficas que permitan identificar a una persona en particular con relación al documento electrónico que se está firmando. Y es que para dar algunos ejemplos sobre la firma electrónica, que seguro muchísimos la hemos utilizado, pero sin saber que era o tenía una denominación de firma electrónica, y tiene que ver con la firma biométrica, es decir, podemos utilizar las manos para autenticarnos, las huellas digitales para firmar. Esto ocurre muchísimo, sobre todo en las entidades bancarias, el iris y otro mecanismo de firma electrónica que se está utilizando muchísimo en estos tiempos es la voz. Y es que muchísimos de los contratos con las organizaciones de servicios de Internet están utilizando el mecanismo de la voz para firmar contratos electrónicos, para añadir nuevos productos o servicios. Otra de las cosas que podría utilizarse como firma electrónica es un pad de firma electrónica. También se utiliza muchísimo en los censos o se utiliza también en las instituciones bancarias. Utilizar una tarjeta de crédito, utilizar un usuario y una contraseña, estoy aplicando una firma electrónica. Otra cosa muy importante, todos esos formularios electrónicos que han dispuesto las entidades para la gestión de comunicaciones oficiales, para la gestión de PQRs, cuando el ciudadano le da siguiente para continuar con el proceso o enviar, está firmando electrónicamente y está aceptando los términos que están enmarcados dentro de ese formulario. Entonces son como algunas de las características que tiene esa firma electrónica y pues que también está regulada a través del decreto 2364 del 2012. Y es que la ley establece que esa firma electrónica también debe tener unos requisitos mínimos. Lo primero, dos de los requisitos es que sea confiable y apropiada. ¿Confiable qué quiere decir? Que los datos de creación de la firma corresponden únicamente al firmante y que es posible detectar cualquier alteración no autorizada del documento que se esté firmando después de que se haya declarado ese documento en su versión final, en su versión de archivo. Entonces son como algunas de las características que tiene esta firma electrónica y como lo mencionaba, todo ello está reglamentado a través del artículo 3 del decreto 2364 del 2012. Siguiente. Siguiente. Bien, perfecto. Ahora, el concepto de firma digital. Resulta que la firma digital hace parte de la firma electrónica. Es un tipo de firma dentro de la firma electrónica. El concepto es un poquito difícil de comprender, es un poquito técnico, pero básicamente lo voy a resumir como un mecanismo que se aplica sobre los documentos electrónicos, aplicando una serie de operaciones matemáticas sobre el documento que queremos firmar, con el fin de vincular la identidad del firmante con ese documento.
Eso básicamente es la firma digital. Y obviamente el objetivo de utilizar una firma digital tiene como características lo siguiente: que el emisor del mensaje es real, la autenticación, que este mensaje no se puede negar que no se envió o que no se generó, porque si los datos estaban bajo la custodia de la persona que utilizó eso para realizar un documento, pues no puede negar que no lo hizo, o que no envió ese correo electrónico, o no, que no generó ese documento electrónico, porque los datos de autenticación, como el usuario, como la contraseña o como otro tipo de datos, están asociados a ese individuo, y que el mensaje no ha sido alterado desde su emisión. Siguiente. Bien, y seguramente este es uno de los tipos de firmas que puede resultar un poquito más polémicas, y es la firma escaneada, porque resulta que, a diferencia de los casos anteriores, esta firma en el ordenamiento jurídico colombiano, la firma escaneada no tiene una reglamentación o regulación especial, pues no es considerada de manera explícita dentro de alguna de las categorías que ya mencioné. Sin embargo, y como lo mencionaba el doctor Grillo, no quiere decir que esta firma escaneada no se reconozca o no tenga validez, solamente que se puede utilizar con una medida excepcional. Y obviamente esta firma escaneada tiene unos riesgos que las entidades deben mitigar a través de la generación de protocolos y procedimientos. Y es que el primer problema de la firma escaneada es una cuestión de prueba y no de validez, pues no brinda la misma seguridad que brindan las firmas electrónicas o digitales. Puede ser que estas firmas escaneadas pongan en duda la validez del documento. Por eso es muy importante que se tengan como todos los protocolos, los procedimientos documentados para verificar quién puede hacer uso de esta firma dentro de nuestras instituciones, cómo lo puede hacer y cómo, a través de otros atributos adicionales como metadatos o otro conjunto de operaciones, se puede verificar a futuro que este documento que se está firmando y que tiene esta rúbrica estampada, esta firma escaneada, cuenta con la validez y el consentimiento del firmante, y obviamente que ese documento se realizó en el cumplimiento de las actividades de una organización y que ese documento pues estaba aprobado y avalado por otras instancias superiores. Básicamente, ese es el uso de la firma escaneada. Y hay una firma especial de la que hablábamos al inicio, pero no se encuentra en ninguna de estas diapositivas, y tiene que ver con la firma mecánica. La firma mecánica se utiliza para cuando se van a realizar firma masiva de documentos. Esta firma mecánica está regulada por el decreto 2150 de 1995, y este decreto indica que para utilizar este tipo de firmas mecánicas para la firma de documentos masivos, cada entidad debe generar o expedir un acto administrativo que regule su uso. Esas son algunas de las características o componentes de los tipos de firmas que se pueden utilizar ahorita que está ocurriendo esta situación de emergencia. Siguiente. Siguiente, por favor. Listo. Adela, cedo la palabra a Adela. Bien, Erika, gracias. El tema precisamente que bien nos expone Erika, entonces nos induce a una reflexión frente al cómo vamos precisamente a actuar. Para poder interpretar mucho de lo que Erika nos acaba de exponer, pues nos exige que tengamos un equipo interdisciplinario, porque nosotros hay muchos términos, como bien decía ella, que a pesar de podernos exponer de forma elocuente las definiciones y demás características que puedan tener cada uno de esos tipos de firma, necesitamos tener también el apoyo
de otras áreas que contribuyan precisamente a poder generar ese protocolo de forma integral. Es así como, en este caso, para poder generar esos procedimientos debemos establecer unas metodologías de trabajo con un equipo interdisciplinario, donde puedan participar áreas como tecnología, planeación, control interno y, por supuesto, gestión documental, entre otras, porque eso también lo define cada una de las entidades. Precisamente, ¿cuál es el objetivo? Pues garantizar el valor probatorio de los documentos para que cuando se firmen, precisamente, se articulen también con la gestión de riesgos y el conocimiento de la entidad. Eso es un punto clave e importante que deberíamos tener todos precisamente en nuestras entidades. Ahora bien, de este trabajo interdisciplinario, pues obviamente también, y de esta generación de este protocolo, pues también saldrá, en este caso, los procedimientos apropiados para la incorporación de los expedientes. Y aquí nuevamente tengo que entonces traer a colación lo que ya Adriana nos había explicado frente a este primer punto de administración de expedientes, en donde precisamente tenemos que garantizar los principios de orden original. No nos desligamos de ellos. Tenemos que, en este caso, poder incorporarlos a los expedientes a partir del proceso de clasificación que bien nos puede dar nuestra tabla de retención documental, actualizando la hoja de control y obviamente elaborando el respectivo formato único de inventario documental. ¿Cuál sería entonces la reflexión? Pues obviamente, nuevamente traigo a colación lo que decía Adriana, hay que analizar realmente cómo es que vamos a validar en las entidades esa necesidad de imprimir nuevamente y tomar firmas manuscritas o realmente incorporar estos que están escaneados para nuestros expedientes, teniendo presente la normativa. Esas son las reflexiones que debemos tener presente para poder llegar a incorporar esos documentos bajo los principios bien mencionados. Bien, siguiente, por favor. Gracias. De ahí entonces que debemos tener muy claro cuál será el trámite para la erradicación de los documentos. Es así como ya también se ha venido mencionando en los demás actos administrativos. Debemos disponer de correos y medios electrónicos oficiales que permitan precisamente generar ese control. Podremos habilitar formularios electrónicos en nuestros portales web, involucrar nuestras sedes electrónicas o líneas de atención o canales de comunicación digital. Esto con el fin precisamente de poder controlar la información o los documentos que recibimos de forma oficial, asignarles un número único de erradicación y por lo tanto esas comunicaciones oficiales recibidas pues deben dejar la traza de constancia de fecha y hora de recibo o de envío, porque obviamente también nosotros estamos generando para dar respuesta a estos asuntos, pues obviamente comunicaciones que permitan en este caso tener un control. De ahí entonces que esto nos lleva a generar unos procedimientos de trámite de erradicación claros, apropiados a nuestras entidades, pero sin olvidar precisamente estos elementos básicos para generar esos controles. Y por último, siguiente por favor, es necesario, gracias, recordarle a nuestros ciudadanos que deben elevar sus peticiones a una dirección electrónica y obviamente establecida por la entidad, pero también hay que decirle a ellos que nos deben indicar también la dirección electrónica en la cual recibirán pues la respuesta a esas notificaciones o comunicaciones previstas. Esto es importante entonces que lo tengamos claro y que lo socialicemos entonces en nuestros portales para que haya una interacción permanente con esos otros actores que son insumo y parte de nuestra administración. Vale la pena entonces tener en cuenta todas estas reflexiones, precisamente que hacen parte de la circular, para que en sus entidades precisamente permitan hacer un seguimiento, en este caso exquisito, a cada uno de esos puntos. Dale clic, por favor. Por lo tanto, debemos recordar lo siguiente. Ojo, primero, debemos garantizar la integración de los documentos a los expedientes. Punto 2, definir esos responsables para proyectar, elaborar,
firmar, tramitar y realizar la organización de los expedientes. Punto 3. Ojo, informar a todos los usuarios y ciudadanos de esta página web y canales de atención. Cuarto, establecer los protocolos y procedimientos para el manejo de comunicaciones oficiales. Ahora bien, quinto, no olvidar los criterios de recepción, registro, horarios flexibles y listamiento y entrega y distribución de comunicaciones. Sexto, una vez se levanten las medidas, las entidades deberán aplicar procesos de limpieza y desinfección a los documentos que retornen a la entidad, bajo obviamente las indicaciones dadas. Y por último, las entidades que no cuenten con los medios tecnológicos lo deberán hacer de forma presencial, cumpliendo los protocolos de sanidad para el personal designado. Sin embargo, atendiendo a las indicaciones del Gobierno Nacional, es necesario que realmente se haga una reflexión precisa. Entonces, a partir de ahí, es importante que debamos hacer esta reflexión para poder avanzar en la implementación de esa circular. Ahora bien, los invito entonces a que una vez, en este caso, hemos ya socializado esta circular, pues nos planteamos, tenemos algunas inquietudes y preguntas, dale clic al siguiente, por favor, para poder en este caso dar paso a esas respuestas tan anheladas. Gracias. Así es, Adela, muchísimas gracias a ti, a Adriana también por la intervención y a Erika en toda esta explicación de la socialización de la circular externa 001 de 2020. Y cumpliendo las reglas de juego planteadas al inicio, nosotros hemos recogido las inquietudes que a lo largo de las presentaciones se han venido generando en el chat de Microsoft Teams. Y quisiera comenzar con la primera, que es de Jamie Abella. Dice lo siguiente: doctora Adela, teniendo en cuenta que el acuerdo 060 es de 2001, casi 20 años atrás, el Archivo General de la Nación ha contemplado la posibilidad de actualizar este acuerdo teniendo en cuenta las nuevas exigencias en materia de administración de comunicaciones oficiales. Por supuesto que sí. Nosotros en nuestra agenda regulatoria prevista para este año es claro que necesitamos, nos urge trabajar en esta actualización y ya lo estamos haciendo. Estamos en este caso, esperamos que al final de año ya podamos tener la actualización del acuerdo. Claro está, con las indicaciones obviamente que bien mencionas en este escenario, pero que obviamente van enfocadas también a recoger todas esas necesidades que ahora aún más se han manifestado precisamente por nuestro trabajo, por nuestro teletrabajo. Bien, gracias. La siguiente pregunta dice lo siguiente, y es: ¿qué validez tiene un documento que se publica como original firmado? No sé quién responde a la pregunta. Hola. Bien, tocaría verificar porque básicamente ese documento original firmado es un texto que se le colocan muchísimo dentro del documento. Tocaría verificar si adicionalmente, además del texto que se incorpora dentro del documento, existe algún método de firma que se utilizó para generarlo. Me explico: firma digital, firma electrónica, u otros atributos que permitan verificar su autenticidad. ¿Quién generó ese documento? ¿Quién lo envió? ¿Y en qué contexto ese documento se generó? Porque por per se, pues un documento suelto, pues con ese mensaje escrito, no tendría ninguna validez. Toca verificar es el contexto en el que fue creado, quién fue el creador de ese documento, bajo el sistema o el medio en el que se archivó, qué características adicionales tiene para poder determinar si ese es un documento válido o no, y si se utilizó algún mecanismo de firma adicional o no. Perfecto. La siguiente pregunta la hace Fernando Boorques y es la siguiente: ¿qué elementos de rápida y fácil obtención se pueden tener en cuenta para la desinfección de documentos que retornen a las entidades una vez se supere la emergencia sanitaria, líquidos y otros materiales?
Bueno, para esta pregunta, el Archivo General de la Nación publicó el día de ayer un documento sobre lineamientos, medida y control de los documentos. El link ya se los compartimos y rápidamente te puedo informar que siempre nuestros colegas de conservación y restauración nos han recomendado hacer aspersión con alcohol. Entonces allí hay unas instrucciones más puntuales, pero son los elementos principales que, dado el soporte papel, podríamos estar trabajando. La siguiente pregunta la formula Lady Kikano. Tenemos una inquietud para el caso de las secretarías de educación, donde los docentes están queriendo tramitar reliquidaciones de pensiones y cesantías en conjunto con la fiduprevisora. Todos estos documentos insumos para dicho trámite se encuentran en archivo de gestión de hojas de vida y deben ser consultados por el funcionario que hace la gestión. Estos archivos son bastante grandes, de hasta 2 y 3 tomos. ¿Cómo se haría en ese caso para la guarda del documento? Disculpa, nuevamente, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Claro que sí, claro que sí. Mira, la pregunta es la siguiente. Expone una situación y es, tienen una inquietud para el caso de las secretarías de educación, donde los docentes están queriendo tramitar las liquidaciones de pensiones y cesantías en conjunto con la fiduprevisora. Estos documentos insumos para dicho trámite se encuentran en archivo de gestión de hojas de vida y deben ser consultados por el funcionario que hace la gestión. Son archivos bastante grandes, de hasta 2 y 3 tomos. ¿Cómo se haría en ese caso para la guarda del documento? No entendiendo. Agradecemos a los participantes poner los micrófonos en silencio. Yo quisiera de pronto solicitarle a la persona que está haciendo la pregunta que nos brindara un poquito más de contexto. Estos documentos, entenderíamos entonces, se encuentran en fase de gestión o están en fase de archivo central y por las situaciones, por el paso del tiempo, ahora vemos la necesidad de entrar a consultarlos. ¿Cómo son un poco estas solicitudes, por favor, para de pronto entender un poco más la pregunta? Gracias. Sí, claro que sí, doctora. Entonces, a Lady Kikano que nos pueda explicar un poco más esa pregunta. Si puede habilitar su micrófono, le agradeceríamos. Sí, gracias. Ya lo tengo habilitado. Mi pregunta es la siguiente. Normalmente la Secretaría de Educación tramita todo lo concerniente a pensiones, reliquidaciones. Hemos tenido nuestro correo bastante saturado haciendo ese tipo de solicitudes. Para este fin, nosotros la hacemos en equipo con el personal que tramita la prestación y esta prestación va a todos esos documentos a la fiduprevisora. Teniendo en cuenta que la fiduprevisora ya les ha informado por plataforma que hasta el 13 de abril ellos vuelven otra vez a retomar actividades para contestar más, no para hacer la gestión. Entonces, los docentes piden de que se les entregue certificaciones, de que necesitamos esto, bueno, los documentos que se necesitan. El funcionario que hace la prestación debe ir a la carpeta hoja de vida del docente para revisar cuándo fue la última vez que solicitó o reliquidación o prestación, porque es el insumo que se tiene para esa consulta. En ese orden de ideas, estando esos documentos en el archivo de gestión y teniendo en cuenta que hay que hacer la labor y hay que responder al docente y hay que responder a la entidad, ¿cómo se hace la guarda entonces? Porque la única persona, en este caso como yo, soy la que guardo y tengo la guarda y la seguridad del archivo de gestión hojas de vida de todo el personal de la Secretaría de Educación del municipio de Fusagasugá. ¿Cómo hago yo para establecer esa guarda de eso, si me tocaría entregar esta carpeta al docente para que la retire o para que la lleve, porque pues por seguridad, bioseguridad del personal, no se puede hacer dentro de la oficina?
Bueno, evidentemente estamos ante una situación donde nuestras recomendaciones deben estar alineadas a un trabajo en equipo. Entonces, la responsabilidad que nosotros tenemos en gestión documental es la salvaguarda del patrimonio documental. También tenemos el deber de facilitar el acceso a la información. Aquí entonces el trabajo sería un trabajo interdisciplinario donde se debería fijar, en principio, considero un procedimiento para poder tener el acceso a la información, pero la responsabilidad de acceso a la información de la guarda, la custodia, no se la puedes entregar al docente. Debe estar seguramente en tus funciones la guarda y custodia de estos documentos. Habrá entonces que establecer pues un ejercicio en la institución para identificar cuál es el mejor protocolo y procedimiento para que no se vaya a vulnerar el derecho del docente en el acceso a la información, pero tampoco pongamos en riesgo nuestro patrimonio documental. Perfecto. Continuando con la sesión de preguntas, esta viene del usuario C. Rueda de la Gobernación de Santander. Su pregunta es, si la firma electrónica no está autenticada, ¿tiene alguna validez? Hola, la firma electrónica no tiene que estar autenticada. El decreto 2364 establece unas características mínimas para darle unos atributos de seguridad jurídica a esas firmas electrónicas que se vayan a utilizar, siempre y cuando se cumplan dos condiciones: que se pueda atribuir que esa firma electrónica es confiable como apropiada. Sí, no es una firma que deba estar autenticada, sino que el decreto establece una serie de atributos y condiciones que las entidades, cuando vayan a implementar estos mecanismos de firma electrónica, tendrán que verificar que se cumplan todos esos atributos para pues cumplir con estos atributos que se enmarcan dentro de la ley. Sí, para poder verificar que en algún momento, en algún caso, de verificar si ese documento que fue firmado electrónicamente es auténtico, es íntegro, pues que todo ese contexto que se utilizó para la incorporación o la utilización de la firma, pues haya sido tanto confiable como apropiado, ¿sí? No es que necesite una autenticación adicional por parte de un notario o algo así, no. Existen una serie de atributos que ya están enmarcados dentro de la ley. La siguiente pregunta la hace Luis Romero de la Gobernación del Tolima. Dice, si bien es cierto, los correos electrónicos son considerados como comunicaciones oficiales, no son considerados documentos electrónicos de archivo. ¿Cómo se resuelve esta situación? Bueno, realmente los documentos electrónicos, dependiendo del análisis propio de cada una de las organizaciones, sí son documentos, sí pueden ser considerados como documentos electrónicos de archivo. Ahorita pues seguramente se tiene que verificar internamente dentro de las organizaciones porque todos los funcionarios están generando muchísimos documentos, correos electrónicos, documentos que pueden ser considerados como documentos electrónicos, que pueden ser de apoyo a la gestión, pero que no son documentos electrónicos de archivo. Entonces corresponde a cada una de las entidades analizar cuáles correos electrónicos definitivamente son considerados como documentos de archivo y deberían viajar al expediente. Coloco un caso en particular. El Archivo General de la Nación tiene a disposición un canal electrónico oficial para la recepción de comunicaciones oficiales, que es su correo de contacto, @archivogeneral.gov.co. Todos esos correos que entran a través de ese correo autorizado, canal oficial, son considerados como documentos electrónicos de archivo y automáticamente se radican para seguir el curso completo del ciclo de vida de los documentos. Entonces, corresponde a la entidad verificar y analizar y valorar qué correos electrónicos son considerados como documentos de archivo
y cuál sería el tratamiento y a cuál expediente electrónico deberían pertenecer. Perfecto. Por términos de tiempo, vamos a habilitar 3 preguntas más. Igual las preguntas que queden consignadas en el chat posteriormente, después de este evento, serán respondidas por los equipos a cargo de la organización de los encuentros transversales. Entonces, la primera pregunta final es de Diva Sandino. Señala: buenos días, mi pregunta es referente a las transferencias documentales primarias, si se realizarán sin ningún contratiempo, esto debido a la crisis humanitaria por la que estamos atravesando. Buenos días. Frente a la pregunta, hay que tener en cuenta que las transferencias documentales se deben basar en el plan de transferencia documental que tenga establecido y regulado la entidad a través de su programa de gestión documental. En tanto estamos pasando en este momento por un momento de cuarentena, es pertinente que se haga una modificación a los cronogramas de transferencias para que las dependencias que debieron haber transferido sus documentos al archivo central en esta época tengan la oportunidad de hacerlo más adelante. Obviamente, cuando podamos retornar a nuestras entidades, estas transferencias se deberán hacer atendiendo a todos los protocolos y cuidados de seguridad. La siguiente pregunta la hace Omar Iván Coy y dice: desde el correo electrónico institucional o la página web, ¿se pueden retomar los consecutivos de la ventanilla única? Sí, independientemente, eso se resuelve a nivel tecnológico, pero el acuerdo 60 es claro en garantizar o en marcar que independientemente del canal que se utilice para la recepción de estas solicitudes, pues se debe respetar el consecutivo de comunicaciones. Si es a través de una ventanilla, si es a través de un correo electrónico, si es a través de una sede electrónica, si es a través de un formulario electrónico, pues se debería garantizar el consecutivo único. Ok, y finalizamos con Janet Prada, que nos hace la siguiente pregunta: ¿se pueden instalar lectura de biométricos en nuestros hogares de huellas digitales? Bueno, ahorita hay una restricción por el tema de la situación que estamos viviendo, en el que se está prohibiendo el uso de esos dispositivos como sugerencia, pues por lo que puede ser utilizado por muchas personas. Pues claro, para los hogares se pueden utilizar diferentes dispositivos para el ingreso y para el acceso a las viviendas. De hecho, muchos de los edificios inteligentes actualmente ya lo utilizan dispositivos biométricos para ingresar a las instalaciones o utilizan dispositivos de huella también para el acceso. Otras instituciones también utilizan como carnet con chip incrustados para el ingreso también a las instalaciones o a las infraestructuras. Esto es algo que ya se está popularizando muchísimo. Pues a nuestras panelistas, Adriana Inestrosa, Adela Díaz y Erika Rangel, muchísimas gracias por todo este tiempo en las preguntas. Damos por finalizada la socialización de la circular externa 001 de 2020 y continuamos con nuestra agenda en el segundo encuentro del equipo transversal de gestión documental. Le pido a Erika Rangel no se me vaya a retirar aún porque continúa con la presentación de la caja de herramientas para la gestión documental. Rangel, para todos los participantes, es la subdirectora de Tecnologías de la Información Archivística y Documento Electrónico del Archivo General de la Nación. Erika, adelante. Bien, voy a tratar de compartir la pantalla para presentarles el avance a la caja de herramientas. Antes de continuar con la presentación de Erika, queríamos hacer el recorderis a todos los participantes de tener sus micrófonos apagados y de socializar sus inquietudes o preguntas de la presentación en el chat, pues al finalizar habrá también un espacio de preguntas. Entonces, ahora sí, mientras hacemos la presentación de caja de herramientas,
hacerles la amable invitación de tener los micrófonos apagados. Aún hay algunos usuarios que tienen su micrófono encendido. Por favor, apáguenlos para tener un mejor desarrollo de este evento. Ahora sí te doy el paso, Erika. Muchísimas gracias. Bien, ¿pueden ver mi pantalla actual? ¿Me confirman si pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo? Sí, está viendo la pantalla donde dice Caja de Herramientas 2020. Sí, estamos sí, señora, se ve muy bien. Bien, este es un instrumento que estamos desarrollando con el equipo directivo del Archivo General de la Nación y en conjunto con la función pública, que son los expertos en la creación de caja de herramientas. Lo que buscamos es tener un instrumento que le podamos entregar a las organizaciones y que contribuya al entendimiento de la política y facilite su implementación. Entonces, esta es como la primera versión, todavía no es una versión oficial, como les decía, está en construcción y básicamente pues va a tener unos aspectos que van a reunir aspectos asociados a la política de archivos y gestión documental, aspectos asociados a la normatividad que nos rige, a los procesos de la gestión documental y a unos temas que tienen que ver con aplicación de la política y aspectos relacionados con inspección y vigilancia. A grosso modo, esa caja de herramientas va a permitir conocer rápidamente y de forma gráfica y fácil el propósito de la política, el ámbito de aplicación, los principios, los objetivos, las dimensiones y algo que en lo que estamos trabajando ahorita actualmente es en los niveles de implementación de la política. Estamos trabajando en estos nuevos niveles de implementación, nivel inicial, y por cada uno de ellos va a haber un desarrollo para que las entidades puedan autodiagnosticarse y ubicarse dentro de cada uno de estos niveles. Y a partir de esa caracterización, pues generar una hoja de ruta para subir los índices y poder seguir avanzando en los niveles de implementación de la política de gestión documental y administración de archivos. Entonces, por cada uno de estos niveles, pues va a estar el texto de representación. Importantísimo también, pues, que dentro de esta caja de herramientas o a partir de esta caja de herramientas también se podrá hacer un seguimiento al cumplimiento de esta política. Y es que el Archivo General de la Nación hace muchísimo tiempo, hace un par de años, viene trabajando en la construcción del SISNA. Para los que no lo conocen, el SISNA es el Sistema de Información del Sistema Nacional de Archivos y permite conocer en tiempo real el cumplimiento de la política de archivos por parte de cada una de las regiones y las instituciones. Entonces, en este sistema que enlazamos a la caja de herramientas y que ya lo pueden acceder ustedes a través de la URL sisna.archivogeneral.gov.co, ustedes pueden ver aspectos relevantes asociados a temas de inspección y vigilancia, a temas de asistencia técnica. Erika, perdón, te interrumpo. Le agradeceríamos a la persona que tiene en este momento el micrófono encendido, ponerlo en silencio para el desarrollo de la actividad. Continúa, Erika, muchas gracias. Vale, creo que se dejó de compartir la pantalla, si no estoy mal. ¿O la pueden ver todavía? No, no la estamos viendo, Erika. Sí, se cortó la... Ya la trato de compartir de nuevo. Listo, perfecto. Entonces, como les mencionaba, estamos trabajando en la elaboración de una herramienta tecnológica, una caja de herramientas que facilite la comprensión y la implementación de la política de archivos y gestión documental, que sea un referente para todas las entidades y para todas las organizaciones, para su entendimiento y fácil aplicación, y condense a través de un paso a paso su cumplimiento. Entonces, desde acá, desde esta herramienta que estamos elaborando,
pretendemos involucrar los diferentes aspectos que hacen parte de esa política. El propósito, el ámbito de aplicación, los principios, los objetivos, las dimensiones, los niveles de implementación por parte de cada una de las entidades. Como les mencionaba, el seguimiento a la política a través de una herramienta de inteligencia artificial que ustedes pueden tener acceso para verificar el nivel de cumplimiento de forma individual por cada una de las entidades de los sujetos obligados. Y pues bueno, la caja de herramientas también incorporará otra serie de aspectos más en detalle que estamos evaluando y tiene que ver con aspectos normativos, con información asociada a la implementación de cada uno de esos 8 procesos de la gestión documental. Por cada uno de ellos habrá información que le facilite el entendimiento y el cumplimiento por parte de las entidades y otros aspectos, a grosso modo, esto es por cada uno de los procesos, y otros aspectos que tienen que ver con inspección y vigilancia y demás temas que confluyen con nuestra política. Entonces, son como un abrebocas contarles que estamos trabajando con Archivo General de la Nación y Función Pública para condensar y terminar este producto y en breve podérselos presentar oficialmente a ustedes. Básicamente en eso consistía la presentación rápida de lo que era o lo que es o lo que estamos trabajando en cuanto a la caja de herramientas. Perfecto, Erika, muchísimas gracias. Tenemos una inquietud en el chat de Edwin Sosa, donde señala en dónde pueden encontrar, cuál es la dirección para acceder a la caja de herramientas. Como les mencionaba, la caja de herramientas está pasando por un proceso de revisión interna con el equipo directivo previo a su lanzamiento oficial. Entonces, queríamos como comentarles en lo que estamos trabajando en estos tiempos de situación de emergencia y que en las próximas semanas se la estaremos presentando a ustedes oficialmente. Por ahora, esto es un instrumento que lo estamos trabajando, lo estamos depurando, lo estamos completando, estamos recibiendo comentarios de los expertos de función pública en la generación de caja de herramientas y tratando de depurar una herramienta pues tecnológica que realmente les genere valor a cada una de las organizaciones. Por eso en este momento no tenemos la versión oficial y apenas la completemos y la depuremos, le haremos un evento de lanzamiento oficial o lo haremos saber a través de nuestras redes oficiales. Tenemos también otra pregunta de Edison Cárdenas. Él señala si esta caja de herramientas reemplazará al modelo de gestión documental y administración de archivos. No, el modelo de gestión documental y administración de archivos actualmente está pasando también por una fase de actualización. Básicamente, lo que va a permitir esta caja de herramientas es poder operativizar esos aspectos que se van a enmarcar dentro de ese modelo. Digamos que ese modelo pues va a estar definido por componentes, subcomponentes, criterios y productos. Y una serie de elementos que van a hacer posible su implementación. En esta caja de herramientas van a estar los elementos para poder cumplir con esos aspectos que van a estar dentro de ese modelo de gestión documental. Que me permito adelantar una cosita y es que ese modelo va a tener estos niveles que les estoy mostrando acá. Inicial, básico, intermedio, avanzado 1 y avanzado 2. Son como algunas de las cosas que les podemos mostrar hasta actualmente. Entonces, se está actualizando ese documento, pero donde van a encontrar como todos los instrumentos para poder desarrollarlo, las guías, los manuales, las OVAs, las infografías, las cápsulas animadas, la normatividad, va a ser acá. ¿Listo? Perfecto, Erika, pues muchísimas gracias por su tiempo y su colaboración. También a todos los participantes queremos comentarles que las inquietudes de las presentaciones adelantadas por las servidoras del Archivo General de la Nación podrán ustedes compartir sus inquietudes al siguiente correo electrónico que en breve aparecerá también en el chat.
y es contacto@archivogeneral.gov.co, y también a través de sus redes sociales. Entonces, pues no quisiera despedirnos sin antes darle paso al director general de la Función Pública, Fernando Grillo, que tiene un mensaje final, un mensaje de despedida para todos los servidores que han participado y nos han acompañado a lo largo de esta jornada en el segundo encuentro del equipo transversal de gestión documental. Adelante, director Grillo. Gracias, Chato. Bueno, como estaba comentándolo internamente con el doctor Enrique Serrano, esto es una oportunidad. Yo creo que el Estado nunca hubiese conocido de muchas cosas que son absolutamente internas de las entidades, sino en una circunstancia como esta, que es totalmente atípica y nueva para nosotros en nuestras vidas. Yo por lo menos no conocía temas archivísticos con la profundidad que aquí se han desarrollado. Así es de que quiero darle las gracias al equipo del Archivo General de la Nación, Enrique, y a todos los técnicos y técnicas de la AGN. Yo creo que la política estatal en muchos frentes, por no decir que en absolutamente todos, está totalmente activa. Difundiremos esta estrategia, vamos a seguir con los demás equipos transversales, y yo quiero darle las gracias en especial a Lina González. Lina González es una asesora de función pública que se encarga que esto ocurra y ocurra bien. Es quien coordina todos los equipos transversales, es una administradora pública de la SAP invaluable, y quiero felicitarla a ella y a todos los equipos de técnicos, a Diana y a todos por esto. Y nada, desearles un buen día a todos, una buena Semana Santa, y desde Función Pública estamos absolutamente listos para reaccionar con nuestro socio estratégico Archivo General de la Nación. Muchas gracias y buen día. Muchísimas gracias, director Fernando Grillo, por las palabras de cierre de este segundo encuentro del equipo transversal de gestión documental. A todos los servidores públicos de las distintas entidades nacionales y territoriales que nos han acompañado, muchísimas gracias por su interés, su tiempo y su participación. Las presentaciones serán compartidas a través de los canales habilitados en el equipo transversal de gestión documental, y también recuerden que pueden escribir sus inquietudes al correo electrónico del Archivo General de la Nación, contacto@archivogeneral.gov.co.